Me desperté del frío, no del sueño, sino de algo mucho más profundo. Mis dedos apenas se movían, mi cuerpo se sentía ajeno, pesado como una piedra. Y cuando abrí los ojos no vi las vigas familiares del techo de mi dormitorio, sino una luz de neón fría que caía desde arriba. Estaba tendido sobre una superficie metálica, desnudo bajo una sábana. A mi derecha había un carrito con instrumentos brillantes y el aire, Dios, el aire olía a desinfectante y a algo más, algo que no podía nombrar. Solo cuando intenté girar la cabeza y vi la fila de puertas metálicas en la pared, lo entendí. Estaba en la morgue. Me llamo Antonio Morales, tengo 76 años y hasta hace 11 años fui profesor de música en el Instituto de Jaén. Después de que muriera mi mujer, Carmen, me retiré. Vivo solo en nuestro viejo piso cerca del centro. Y doy clases de piano de vez en cuando a niños del barrio y los domingos toco el órgano en la iglesia de San Ildefonso. Una vida tranquila, se podría decir. Nada especial. Nada que te prepare para estar 2 días muerto y despertar en una morgue. Todavía recuerdo cómo empezó todo. Era una tarde de jueves en marzo. Afuera había llovido, las calles brillaban, y acababa de volver de un paseo por el Quinto. Me sentía con la pecho apretado, pero eso ya lo conocía. Los médicos me diagnosticaron hace 2 años una insuficiencia cardíaca leve, nada grave, decían, mientras tomara mis pastillas y no me esforzara. Me senté en mi sillón junto a la ventana. Solo quería descansar un rato antes de preparar la cena. El dolor llegó sin aviso. Un ardor que se extendía desde el pecho al brazo izquierdo, luego a la mandíbula. Intenté levantarme y agarrar el teléfono, pero las piernas no me respondían. Lo último que recuerdo de ese momento es el sabor a hierro en la boca y la sensación de que alguien me apretaba el pecho como en un torno. Luego, nada, ni oscuridad ni dolor. Simplemente nada, como si hubieran desenchufado un cable. Lo que vino después no lo puedo contar en orden cronológico, como exige el tiempo normal. Porque donde estuve no había tiempo, no como lo conocemos. Solo sé que de repente estaba allí, en otro lugar, pero al mismo tiempo en ninguna parte. Estaba de pie, si se puede llamar así, en un espacio que no era espacio. Sin paredes, sin suelo, sin techo. Solo una inmensidad llena de una luz que no puedo describir, porque no era solo brillante. Estaba viva, pulsaba, respiraba casi y me sentía parte de ella como si estuviera hecho de la misma materia. No tenía miedo, eso es lo raro. Debería haber estado aterrado, desorientado, confundido, pero no lo estaba. Me sentía completo, entero, como si hasta ese momento no me hubiera dado cuenta de que me faltaba algo y ahora lo tenía de vuelta. En algún momento, minutos, horas, noté que no estaba solo. No veía a nadie en el sentido normal, pero sentía presencias. Entidades que me rodeaban como una multitud silenciosa esperando. Algunas se sentían familiares, como si las hubiera conocido antes, aunque no viera caras. Una de esas presencias, la llamo así porque no hay mejor palabra, se acercó. No era una persona, pero tenía algo que se sentía como una voz, solo que no hablaba. Transmitía pensamientos, imágenes, sentimientos directamente a mí. «Estás aquí demasiado pronto», dijo esa no voz. No con reproche, más bien sorprendida. «Ay, no estaba planeado que vinieras ahora». No entendía. «Estoy muerto», pensé. O lo dije, no lo recuerdo. «Tuve un infarto, me morí». «Tu cuerpo se paró», confirmó la presencia. Pero eso no siempre significa que la historia termine. A veces es solo una pausa. Una pausa. Como si la muerte fuera solo una parada intermedia. Quería preguntar más, pero de repente todo cambió a mi alrededor. La luz empezó a tomar formas, estructuras. Vi colores que nunca había visto. Sonidos que se sentían como caricias. Y entonces reconocí algo. Música. No música como la conocía, no notas en una partitura o sonidos de un instrumento. Era como si toda la existencia a mi alrededor fuera una sinfonía perfectamente afinada y cada parte, la luz, las presencias, incluso yo, fuera una voz en ese coro infinito. Empecé a llorar. No de tristeza, sino porque en toda mi vida no había oído nada tan hermoso. Todos esos años enseñando a Beethoven y Bach, todos esos domingos tocando el órgano pensando que rozaba algo sagrado.
nada se acercaba ni de lejos a lo que vivía ahora. Había sido músico toda la vida, pero solo entonces entendí qué era realmente la música. La presencia seguía conmigo. Esperaba, paciente, mientras intentaba serenarme. Entonces empezó a mostrarme algo. Eran imágenes de mi vida, pero no en orden. Venían en oleadas, desordenadas, y sin embargo tenían sentido. Me vi de niño tocando por primera vez el piano de mi abuela y pulsando una sola nota, fascinado por el sonido. Me vi joven, nervioso antes de mi primer examen en el conservatorio. Vi a Carmen en la primera fila de mi concierto de fin de carrera con los ojos llenos de orgullo. Vi el nacimiento de mi primera hija, María, y cómo la mecía de noche tarareándole Brahms hasta que se dormía. Pero no solo los grandes momentos, también los pequeños. La tarde que ayudé a un alumno tímido, Pablo, a superar su miedo a tocar en público diciéndole que la música no era una competición, sino una conversación. Las noches que Carmen y yo pasábamos sentados en el sofá en silencio, con su mano en la mía mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Los domingos después de misa tomando café con doña Rosa, la más anciana de la parroquia, escuchándola hablar de su marido fallecido. Esos eran los momentos que brillaban. No los conciertos ni los premios, sino los instantes callados de conexión, de cariño, de atención. Y con cada imagen no solo sentía mis emociones, sino las de los demás. Sí sentía el alivio de Pablo al darse cuenta de que no tenía que ser perfecto. Sentía el amor de Carmen, profundo y constante como un río tranquilo. Sentía la gratitud de doña Rosa porque alguien la escuchara. Era abrumador. Toda la vida había creído ser buena persona, pero nunca entendí las huellas que dejaba. Cada palabra, cada gesto, cada decisión había creado ondas, se había transmitido, había tocado y cambiado a otros. Y lo contrario también era cierto. Las veces que fui impaciente, irritable, cerrado, también dejaron marca. Vi un momento en que regañé a mi hija pequeña, Laura, por desordenar mis partituras. Tenía 8 años entonces y apenas lo recordaba. Pero ahora sentía su confusión, su herida, ese pedacito de confianza que se rompió. Me dolió en el alma. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté a la presencia. Ha desesperado en mis pensamientos. ¿Por qué tengo que verlo? Porque lo preguntaste, respondió suave. Todos los que llegan aquí quieren saber, ¿importó mi vida? ¿Signifiqué algo? Esa es la respuesta. Fuiste importante, no por ser famoso o rico, sino por estar ahí, por ver a los demás, y a veces por no hacerlo. Todo forma parte. Lo entendí. O al menos empecé a entenderlo. No se trataba de juicio, ni castigo, ni recompensa. Se trataba de reconocer, de ver quién había sido, con todas mis facetas, las luminosas y las oscuras. Y lo extraño fue que cuanto más veía, menos me juzgaba. Sentía arrepentimiento por los momentos en que herí, sí, pero también compasión, por mí, por los otros, por la imperfección que forma parte de toda vida. Las imágenes se desvanecieron despacio y la luz a mi alrededor se volvió más suave, más cálida. Y sentí que algo se soltaba en mí, una carga de la que no sabía que cargaba. La presencia se acercó y sentí algo que solo puedo llamar afecto. No amor romántico, sino algo más profundo, más amplio. Una aceptación incondicional. ¿Qué pasa ahora?, pregunté bajito. Tú decides, dijo la presencia. Puedes quedarte si quieres, o puedes volver. ¿Volver? Estaba confundido. Pero estoy muerto, mi corazón se paró. Tu cuerpo está en un hospital, te llevaron a la morgue porque creen que no volverás, pero la conexión no está del todo rota. Es raro, pero no imposible. Si vuelves será duro, tu cuerpo está dañado, tendrás dolor, serás viejo, cansado y la vida no se hará más fácil. Pero si te quedas, todo acaba, sin dolor, sin preocupaciones, solo esto. Miré alrededor intentando captar qué significaba esto: paz, claridad, el fin de toda lucha. Sonaba tentador, más que tentador. Sonaba a la liberación que en secreto anhelaba desde que Carmen se fue, sin admitirlo. Pero entonces pensé en María, en Laura, en mi tercera hija Isabel, que en otoño esperaba su primer hijo. Le había prometido estar ahí cuando naciera el bebé. Pensé en los niños a los que daba clases de piano, sobre todo en Lucía, que acababa de empezar,
y se emocionaba tanto al dominar una pieza nueva. Pensé en las misas de los domingos, en las caras familiares de la parroquia, en Doña Rosa, que siempre se sentaba en la tercera fila y sonreía cuando tocaba a Bach. Quiero volver, dije, y mi voz, o lo que quedaba de ella, temblaba. Sé que será duro, pero no he terminado. Hay gente que me necesita y cosas que quiero hacer. La presencia guardó silencio un momento. Luego sentí algo como aprobación, mezclada con una leve advertencia. Si vuelves, te acordarás de todo esto. Algunos olvidan al volver al cuerpo. Tú no. Eso puede ser una carga. No quiero olvidar, dije firme. Quiero recordarlo. Todo. Entonces vete, dijo la presencia, y su voz sonaba ya lejana como si se retirara. Pero sabe, cuando tu tiempo llegue de verdad, estaré aquí. Todos estaremos. Nunca estás solo, Antonio. Nunca. Y entonces, antes de poder responder, sentí un tirón. Un tirón brutal, doloroso, como si me metieran a la fuerza por un agujero estrecho. La luz desapareció, el calor desapareció, la música desapareció. En su lugar solo frío, pesadez, y un dolor sordo que se extendía desde el pecho por todo el cuerpo. Abrí los ojos. Luz de neón, puertas metálicas, olor a desinfectante. Estaba en una camilla de la morgue. Y mi cuerpo se sentía como un recipiente extraño, torpe, en el que me habían metido a presión. Intenté respirar. Funcionaba, pero a duras penas. Cada inspiración era un esfuerzo, un acto de voluntad. Moví los dedos. Respondieron despacio, a regañadientes. Giré la cabeza y vi que estaba bajo una sábana blanca fina. Al lado, en el carrito, instrumentos quirúrgicos. Lo entendí. Me habían dado por muerto. Me habían traído aquí para lo que se hace con los muertos antes de entregarlos para el entierro. Quise gritar, pero la voz no salía. Solo un graznido ronco de la garganta. Lo intenté de nuevo, me concentré. Forcé el aire por las cuerdas vocales. «Hola», susurré. Luego más fuerte. «Hola». Oí pasos rápidos, asustados. Una puerta se abrió de golpe y entró una mujer con uniforme verde del hospital. Me miró y se puso pálida. Chi dejó caer la carpeta que llevaba y me miró como si fuera un fantasma. Usted está...», balbuceó. «No es posible. La declaramos muerta. Hace 2 días». 2 días. Había estado muerto 2 días. O casi muerto. O lo que fuera ese estado en que estuve. La mujer salió corriendo, gritando por un médico. En minutos la sala se llenó de gente. Alguien me tomó el pulso, me alumbró los ojos, hizo preguntas que apenas entendía. «¿Cómo se llama? ¿Sabe dónde está? ¿Puede contar mis dedos?». Respondí por inercia, mientras mi mente seguía a medias en ese otro mundo, en la luz, la música, la presencia que me dijo que podía volver. «Don Antonio», dijo al fin uno de los médicos, un hombre mayor con pelo gris y ojos cansados. Sufrió un infarto masivo. Lo reanimamos, pero su estado era crítico. Tras 48 horas sin signos vitales declaramos la muerte. No entiendo cómo es posible. Su corazón latía, la respiración era estable y de repente, nada. Sin actividad cerebral, sin pulso, y ahora está despierto. No sonaba contento, sonaba alterado, casi asustado. «¿No estaba aquí?», susurré. «Estaba en otro lado». El médico frunció el ceño. «¿Otro lado? ¿Qué quiere decir?». Pero no podía explicarlo. No entonces, tampoco después de volver. El cuerpo me dolía, la cabeza me martillaba. Todo se sentía demasiado estrecho, demasiado limitado tras esa infinitud que acababa de vivir. Me llevaron a la UCI, me conectaron a monitores, me sacaron sangre, hicieron escáneres. Pasaron horas, quizás un día entero. Perdí la noción del tiempo. Al final llegaron mis hijas. María lloraba. Laura me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. E Isabel se quedó parada, con la mano en su barriga creciente, mirándome como si no creyera que era real. «Papá», susurró María. «Pensamos que te habíamos perdido. Nos llamaron, dijeron que se había acabado». «Lo sé», dije bajito, «pero aún no se había acabado. Todavía no». En los días siguientes los médicos empezaron a hacerme preguntas, no solo médicas, sino otras. «¿Recuerda algo de cuando estuvo inconsciente?».
Me preguntó una doctora joven con gafas. Llevaba un cuaderno y me miraba expectante. Dudé. ¿Se lo contaba? ¿Me creerían? ¿O pensarían que estaba confuso, dañado por la falta de oxígeno en el cerebro? Me acuerdo, dije al fin. De todo. La doctora se inclinó. ¿Puede describir qué vivió? Y empecé a contarlo. La luz, la música, la presencia, las imágenes de mi vida, la decisión de volver. Escuchó, tomó notas, y en su cara vi una mezcla de interés profesional y algo más. Quizás fascinación, quizás escepticismo. Las experiencias cercanas a la muerte están documentadas, dijo cuando acabé. Hay muchos casos similares, pero el suyo es extraordinario. La duración, las circunstancias de su regreso, médicamente es difícil de explicar. Lo sé, dije. Yo mismo apenas lo creo, pero fue real. Más real que nada que haya vivido. Asintió despacio. Le creo, dijo bajito. He visto otros pacientes que contaron cosas parecidas, y siempre los cambia. Tenía razón. Me había cambiado. Mientras yacía en esa cama de hospital, con el cuerpo curándose poco a poco y la mente aún llena de lo visto y sentido, sabía que no era el mismo de antes. Había tocado la muerte o lo que hay más allá y había vuelto. Pero una parte de mí se quedó allí, en esa luz, esa música, y una parte de allí vino conmigo. ¿Qué significaba eso? Ajá, ¿qué hacer con ello? Aún no lo sabía, pero lo averiguaría. Porque me habían dado una segunda oportunidad y estaba decidido a no desperdiciarla. Las primeras semanas después de volver fueron las más duras de mi vida. No solo físicas, el corazón débil, la rehabilitación agotadora, sino sobre todo mentales. Vivía en dos mundos a la vez. La realidad cotidiana, la cama del hospital, las medicinas, las caras preocupadas de mis hijas, los exámenes interminables, y la memoria de ese otro lugar tan viva y presente que a veces no sabía cuál de las dos era la real. De noche me despertaba e intentaba evocar esa inmensidad sin límites, esa luz que no solo iluminaba sino que vivía. Intentaba oír la música, esa sinfonía perfecta de la existencia, pero aquí, en mi cuerpo dañado, en ese hospital ruidoso y estéril, no la alcanzaba. Era como si me hubieran dejado ver algo divino y luego me empujaran de vuelta a la oscuridad. Lloraba a veces cuando nadie miraba. No de pena, sino de añoranza. «Papá, tienes que comer», me dijo Laura una tarde empujándome un plato de sopa. Estaba sentada al lado de la cama, con su mano en la mía, y en sus ojos vi el miedo que intentaba esconder. «Los médicos dicen que hay que recuperar fuerzas». «Lo sé», murmuré tomando la cuchara a duras penas. Pero el sabor era soso, sin sentido. Todo aquí se sentía así. Soso, limitado, como una copia desvaída de lo que había perdido. «¿Qué te pasa?», preguntó bajito. «Estás vivo, has vuelto, pero parece que no estás del todo aquí». La miré a esa hija que había criado, a la que le leí cuentos y enseñé a tocar el piano. Recordé el momento que me mostró la presencia, sí, cuando la regañé por las partituras. Tenía 8 años y ahora era una mujer adulta intentando mantener unido a su padre. «Estoy aquí», dije apretándole la mano. «Te lo prometo, es solo que es difícil de explicar. Donde estuve, Laura, era diferente, y una parte de mí quiere volver allí, aunque sé que es egoísta». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Por favor, no lo desees», susurró. «Quédate con nosotras, te necesitamos». «Me quedo», dije, y por primera vez desde que volví lo dije en serio. Elegí volver por una razón. Solo tengo que descubrir cuál es. 3 semanas después me dejaron ir a casa. María e Isabel habían preparado el piso, puestas barandillas en el baño, un botón de emergencia al lado de la cama. Me trataban como a una reliquia frágil, y quizás lo era. Pero al cruzar el umbral, oliendo el aroma familiar a libros y cera de madera, sentí por primera vez desde mi regreso algo como paz. Me senté al piano. Las manos me temblaban, los dedos rígidos y torpes. Toqué una escala simple en do mayor y sonó desafinada, sucia. Antes me habría frustrado. Ahora solo sonreí, porque no solo oía las notas del instrumento, oía o sentía un eco de esa otra música, ese coro cósmico del que formé parte. Era débil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Las semanas pasaron y poco a poco entró una nueva normalidad.
Tomaba mis pastillas, iba a fisioterapia, aprendía a confiar otra vez en mi cuerpo. Pero algo en mí había cambiado por completo. Las cosas que antes me preocupaban, pequeños enfados, dinero, ¿qué dirían los vecinos?, ahora me parecían absurdas, insignificantes. En cambio, prestaba atención a otras. Notaba cómo la luz entraba por la ventana del salón haciendo bailar el polvo. Escuchaba de verdad cuando mis hijas llamaban para contar su día, en vez de decir sí, sí, ausente, pensando en otra cosa. Paseaba más despacio, me paraba a mirar flores que antes ignoraba. Cada momento se sentía más precioso, más frágil, más importante. Un domingo, unos 2 meses después de volver, regresé a la iglesia de San Ildefonso. Le había dicho antes al párroco, don Javier, que aún no estaba para tocar el órgano. Las manos débiles, la concentración inestable. Pero quería estar allí, ver a la gente. Al entrar por la pesada puerta de madera, oliendo a incienso en el aire fresco, las conversaciones bajaron. Las cabezas se giraron. Doña Rosa, en su tercera fila de siempre, se levantó y vino hacia mí con lágrimas. Don Antonio, dijo abrazándome más fuerte de lo que cabría esperar en una mujer de su edad. Ha vuelto, gracias a Dios, ha vuelto. He vuelto, confirmé con un nudo en la garganta. Después de la misa, don Javier me pidió que pasara a su despacho. Era un hombre tranquilo, pensativo, de unos 50 y tantos, que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía valía la pena escuchar. He oído lo que pasó, dijo sirviéndonos té. 2 días, eso es extraordinario. La palabra que usan los médicos es médicamente inexplicable, dije con sequedad. Sonrió leve. Ellos tienen sus palabras, nosotros otras. Hice una pausa removiendo el té pensativo. ¿Quiere hablar de ello? ¿De lo que vio? Dudé. A mis hijas les había contado a grandes rasgos para no preocuparlas. A los médicos les dije más, pero lo tildaron de fenómeno neurológico y alucinaciones de un cerebro en estrés extremo. Pero don Javier quizás entendería. Le conté todo. La luz, las presencias, la música, las imágenes de mi vida, la decisión de volver. Escuchó sin interrumpir, cara impasible. Cuando terminé guardamos silencio largo. Luego dijo: ¿Sabe cuál es lo más duro de la fe, Antonio? No la duda. La duda es normal. Lo duro es vivir con certeza. La gente cree que quiere pruebas de lo que hay después de la muerte, pero la certeza cambia todo. Hace difícil seguir viviendo como si nada. Así es justo como me siento, dije bajito. Ahora sé que hay algo, no por fe, sino por conocimiento. Y eso hace que todo aquí... Hice un gesto impotente. Parezca raro, insignificante, y a la vez más importante que nunca, porque sé que cada momento cuenta. Asintió lento. Ese es el paradoxo. Si ves que la vida es fugaz, ello se vuelve más valiosa. Y si sabes que hay algo después, el miedo mengua. Me miró fijo. ¿Qué hará ahora con ese saber? No lo sé, admití. Siento que me han dado una misión, pero no entiendo cuál. Quizás, dijo suave, la misión sea solo seguir viviendo, consciente, presente, sabiendo que cada persona que encuentres lleva esa misma esencia divina que sintió allí. Sus palabras resonaron en mí días y semanas después. Intenté vivir así. Cuando Lucía, mi alumna más pequeña de piano, se frustraba porque una pieza no salía, me sentaba a su lado y le decía: no se trata de ser perfecto, se trata de sentir lo que la música te quiere decir. Y veía cómo su cara se relajaba, cómo lo intentaba de nuevo con menos presión y más alegría. Cuando doña Rosa después de misa contaba otra vez, por 100ª vez, lo de su marido muerto, ya no la cortaba en mi mente. Escuchaba de verdad y veía el amor en sus ojos intacto tras 20 años. Cuando mis hijas llamaban para quejarse de tonterías, estrés en el trabajo, broncas con sus parejas, me contenía de dar consejos de inmediato. En vez de eso escuchaba y decía: suena duro, estoy aquí para ti. En septiembre nació el bebé de Isabel, una niña llamada Elena. Al tenerla en brazos por primera vez, ese ser diminuto y perfecto que aún no abría los ojos, sentí una conexión con ese otro mundo. Esa niña acababa de llegar de un lugar como el mío, o similar. Llevaba aún algo de esa luz, lo sentía. Y quizás pensé, esa era mi misión: asegurar que niños como Elena crecieran en un mundo donde el amor y la conexión importaran más que nada. Una noche, unos 6 meses después de volver, estaba solo en el piso.
Afuera nevaba suave, ya la ciudad en silencio. Me senté al piano, toqué una sonata de Schubert y por primera vez desde mi regreso me sentí completo aquí. No partido entre dos mundos, sino anclado en este, con el recuerdo del otro como compañero callado. Las manos seguían sin ser tan ágiles como antes, cometía errores, tropezaba en pasajes que antes tocaba dormido, pero no importaba. No tocaba para un examen o un público, tocaba para mí, para Carmen, para todos los que había amado y seguía amando, para Elena durmiendo en su cuna, para la presencia que me dijo que nunca estaba solo. Y en ese instante entendí por fin por qué había vuelto. No por una gran misión o porque el mundo me necesitara, sino porque la vida misma, con sus imperfecciones, dolores y pequeñas alegrías, era un regalo. Un regalo precioso, fugaz, que no se podía malgastar. Había tocado la muerte y aprendido que había algo después, pero también que ese después no tenía sentido sin el ahora. Cada momento aquí, cada roce, cada sonrisa, cada lágrima. Todo era parte de esa sinfonía mayor que oí allí. Y mientras viviera, mientras latiera mi corazón, mi tarea era aportar mi parte. No sé cuánto tiempo me queda. Los médicos dicen que el corazón está débil y otro infarto podría ser el fin. Pero ya no tengo miedo, ni a la muerte, ni a lo que venga después. Sé que la presencia espera allí, paciente y cariñosa, como prometió. Mientras, vivo. De verdad, entero, consciente. Toco el piano para niñas que sueñan con ser músicas. Escucho a señoras mayores que hablan de su amor perdido. Acuno a mi nieta y le susurro que la quieren, incondicional e infinitamente. Y a veces, en momentos muy quietos, y cuando el mundo se desvanece y solo existo, la oigo de nuevo. Esa música, esa sinfonía infinita y perfecta. Ahora suena más baja, amortiguada, filtrada por los límites de mi cuerpo mortal. Pero está ahí. Siempre estuvo. Y estará siempre. Mucho después de que mi corazón lata por última vez y vuelva a esa luz, esa inmensidad, ese lugar que se siente como volver a casa. Estuve 2 días muerto y lo que vi allí me cambió para siempre. No porque fuera espectacular o sobrenatural, sino porque me mostró lo que realmente importa: amor, conexión, presencia, la simple, radical verdad de que todos somos parte de algo mayor, algo hermoso, algo eterno. Y cuando mi hora llegue de verdad, cuando cierre los ojos por última vez, no tendré miedo. Sonreiré, porque sé lo que me espera. Ya estuve allí, y fue precioso.